mexicana. Permítame compartirle que, bueno, una de mis preguntas sin duda es, veía estas imágenes de los colegas periodistas en la Franja de Gaza en medio de los bombardeos y siempre la muerte está rondando y han muerto muchos de ellos cubriendo y llevando estas historias para decir la verdad, lo que pasa en este lugar, y por lo mismo, por el miedo que puede generar esta situación, lo que vemos, familiares de 7 integrantes mexicanos que van en este Global Summit en la flotilla, le exigieron al gobierno federal, pidieron al gobierno de México que se garantice su seguridad y protección consular durante la misión humanitaria que busca llevar ayuda a la población civil en Gaza. ¿Qué país del otro lado del océano decidió salvar a un grupo de niños en medio de una de las guerras más brutales de la era moderna? La respuesta sorprendió al mundo. No fue una potencia militar, ni un actor con influencia directa en Medio Oriente. Fue México. En medio del estruendo de los misiles que destruyen hospitales, entre calles cubiertas de polvo y escombros, la noticia recorrió el planeta como un rayo de esperanza. México rescató a un grupo de niños huérfanos de Gaza y les ofreció un nuevo hogar. El impacto fue inmediato. La imagen de un avión humanitario aterrizando en suelo mexicano con pequeños palestinos a bordo se volvió símbolo global. Los menores, algunos apenas de 2 o 3 años, otros adolescentes cargando recuerdos que nadie debería tener a esa edad, descendieron con la mirada perdida. Y sin embargo, lo que encontraron fue un recibimiento inesperado, banderas ondeando, brazos abiertos y un mensaje claro: esta tierra es suya también. Para entender la magnitud de este gesto, hay que mirar el contexto de donde venían. Gaza vive una de las crisis humanitarias más graves de la historia reciente. Desde finales de 2023, la ofensiva militar ha dejado miles de víctimas civiles y más de 39,000 niños huérfanos, según Naciones Unidas y diversas agencias de ayuda. Muchos perdieron a toda su familia en cuestión de minutos. Las escuelas se transformaron en refugios improvisados, los hospitales colapsaron sin electricidad ni medicinas, y una niñez que debería estar jugando aprendió a sobrevivir entre ruinas. Las cifras son estremecedoras. Más de 17,000 menores han muerto en los bombardeos, cerca de 70,000 padecen desnutrición aguda, y miles más enfrentan enfermedades que en cualquier otro lugar serían tratables, pero en Gaza se convierten en sentencias de muerte. Bebés fallecen por frío en campamentos improvisados, niños agonizan en hospitales sin suministros, y lo que debería ser un derecho básico, comer, dormir, recibir atención médica, se ha convertido en un lujo imposible. La niñez de Gaza crece rodeada de un trauma permanente. Los parques infantiles se han transformado en cementerios. Las aulas, cuando no son destruidas, sirven como refugios abarrotados. La línea entre juego y supervivencia prácticamente desapareció. Lo que describen los expertos en derechos humanos no es solo un conflicto armado, es un colapso total de la vida cotidiana, donde la infancia dejó de existir como etapa de desarrollo. En este escenario, México tomó una decisión que pocos esperaban. No fue un comunicado diplomático, ni una postura en foros internacionales. Fue una acción concreta: ejecutar una operación de rescate para trasladar a varios menores fuera de la zona de guerra. Un país lejano en kilómetros, pero cercano en valores, demostró que la distancia geográfica no es excusa para la indiferencia. La decisión no fue improvisada. México no actuó como una potencia militar ni como un actor geopolítico con intereses en Medio Oriente, sino como un país que históricamente ha hecho de la solidaridad parte de su identidad. El gesto de rescatar a huérfanos palestinos fue al mismo tiempo un acto humanitario y una declaración de principios. Frente al silencio de naciones con mucho más poder económico o influencia política, México mostró que la compasión puede convertirse en política exterior. La presidenta Claudia Sheinbaum lo resumió en una frase breve pero contundente: siempre que tenga que ver con asuntos humanitarios, México abrirá las puertas. Y esas palabras no quedaron en el aire. Se transformaron en la base de una operación diplomática y logística que sorprendió a los observadores internacionales. En un mundo donde parecía que los niños de Gaza estaban condenados al abandono, un país del otro lado del Atlántico demostró que aún quedaba espacio para la esperanza. La imagen del avión humanitario con bandera mexicana aterrizando en el aeropuerto se convirtió en un símbolo viral.
A bordo venían pequeños con apenas 2 años de edad, hasta adolescentes que habían visto morir a sus padres bajo los bombardeos. Llegaron desnutridos, heridos, en estado de shock, pero también acompañados por médicos y psicólogos que durante el trayecto hicieron lo posible por aliviar su angustia. Canciones, juegos improvisados, palabras de aliento. Todo para que entendieran que su vida no terminaba en la tragedia, sino que apenas comenzaba un nuevo capítulo. Al descender del avión, fueron recibidos por personal del DIF Nacional y de la Comisión de Ayuda a Refugiados, con cobijas, juguetes y alimentos preparados especialmente para ellos. Varios hospitales en Ciudad de México y Guadalajara ofrecieron atención gratuita, mientras organizaciones civiles se movilizaron con campañas de donación. En pocas horas, los niños pasaron de un infierno de ruinas a un país que los abrazaba como propios. Pero este gesto no surgió de la nada. México tiene una tradición larga y profunda de refugio. Durante la Guerra Civil Española, en los años 30, abrió sus puertas a miles de exiliados que huían de Franco. En los 70 y 80, hizo lo mismo con perseguidos de las dictaduras sudamericanas. Y en las últimas décadas, ha ofrecido protección a migrantes centroamericanos, africanos y caribeños. Lo ocurrido con Gaza se suma a esa historia, pero con un alcance inédito: salvar directamente a menores de edad en la peor crisis infantil que la ONU ha registrado en tiempos recientes. Las reacciones no tardaron en llegar. Organismos como UNICEF, Amnistía Internacional y Human Rights Watch aplaudieron la iniciativa, calificándola de ejemplo de acción concreta en un momento donde muchos gobiernos optaban solo por declaraciones vacías. La operación mexicana, aunque limitada en número de beneficiarios, envió un mensaje poderoso: la protección de la infancia debe estar por encima de la política y de los intereses estratégicos. Pero no todos vieron la decisión con buenos ojos. En Estados Unidos y Europa surgieron voces críticas que señalaron que México estaba asumiendo un papel incómodo para potencias con posturas más ambiguas frente al conflicto. Washington, aliado histórico de Israel, evitaba cualquier acción que pudiera interpretarse como condena, y la Cancillería mexicana apareció en medio de un terreno diplomático mucho más complejo de lo esperado. En América Latina, el panorama fue mixto. Gobiernos como Colombia y Chile respaldaron públicamente la acción, mientras otros guardaron silencio para no tensar relaciones con Israel o con Estados Unidos. En Medio Oriente, en cambio, la noticia fue recibida con entusiasmo. Voceros palestinos calificaron el gesto como un acto de dignidad latinoamericana, recordando que la región siempre ha sido solidaria con los pueblos en resistencia. Dentro de México, la discusión también se encendió. Para algunos sectores, abrir las puertas a huérfanos extranjeros mientras aún existen graves problemas internos de pobreza y violencia infantil resultaba contradictorio. Para otros, fue motivo de orgullo nacional, un recordatorio de que la solidaridad no reconoce fronteras y que un país puede cuidar de los suyos al mismo tiempo que extiende la mano a quienes más lo necesitan. En este contraste radica la fuerza del acontecimiento. Mientras gran parte del mundo observa la tragedia de Gaza desde la distancia, México eligió involucrarse. Y lo hizo no por cálculo estratégico, sino por convicción. Porque en un escenario global marcado por la indiferencia, este gesto colocó al país en un lugar inesperado, el de referencia moral en medio del caos. Llevar a cabo un rescate humanitario en una de las zonas más peligrosas del planeta no fue tarea sencilla. La operación, coordinada entre la Cancillería mexicana, la Secretaría de Relaciones Exteriores y organismos internacionales, se diseñó con una discreción absoluta para garantizar la seguridad de los menores. Cada paso fue calculado al detalle, desde la identificación de los niños que podían ser trasladados hasta la forma de sacarlos de un territorio bloqueado y en constante riesgo de ataques. El primer reto fue seleccionar a los pequeños. Con apoyo de la Media Luna Roja Palestina y de UNICEF, se elaboró un listado de huérfanos que habían perdido a ambos padres durante los bombardeos. La prioridad fueron los más pequeños y aquellos en estado de salud vulnerable. Una vez identificados, comenzaron las gestiones legales para otorgarles la condición de refugiados en México, asegurando que su protección estuviera garantizada desde el primer momento. El segundo reto fue logístico. Gaza es un territorio sitiado,
con pasos fronterizos restringidos y bajo amenaza permanente. El equipo diplomático mexicano trabajó con Egipto para habilitar la salida de los niños a través del cruce de Rafah, al sur de la franja. Desde allí, un avión con bandera mexicana esperaba en El Cairo. La aeronave había sido adaptada con insumos médicos, alimentos y personal especializado en atención infantil. Cada detalle fue pensado para que los pequeños viajaran con la mayor seguridad y cuidado posible. Durante el traslado, médicos y psicólogos acompañaron a los menores. Muchos llegaban desnutridos, heridos o con un estado emocional devastado. Los especialistas implementaron protocolos de acompañamiento que iban desde juegos y canciones hasta dinámicas de contención emocional. El objetivo era claro, que entendieran que estaban dejando atrás la guerra para comenzar una nueva vida. Y aunque la tristeza y el miedo seguían presentes en sus miradas, por primera vez en meses sintieron que no estaban solos. El momento más conmovedor llegó con el aterrizaje en México. En el aeropuerto, el DIF nacional, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y decenas de voluntarios los recibieron con cobijas, juguetes y alimentos preparados especialmente para ellos. Varios hospitales de Ciudad de México y Guadalajara se ofrecieron a brindar atención médica gratuita. Al mismo tiempo, organizaciones civiles comenzaron a organizar colectas y campañas de apoyo, mientras familias mexicanas se inscribían como hogares temporales dispuestas a acogerlos. La imagen de esos niños bajando del avión rodeados de banderas mexicanas recorrió el planeta. En cuestión de horas, la noticia ocupaba portadas en Europa, Asia y América Latina. Analistas internacionales lo calificaron como un recordatorio de que la diplomacia no solo se mide en tratados y alianzas militares, sino también en gestos de humanidad que trascienden las fronteras. En redes sociales, el impacto fue inmediato. Fotografías y videos de los pequeños descendiendo del avión se volvieron virales bajo etiquetas como México Solidario y Esperanza para Gaza. Millones compartieron el momento, muchos con mensajes de orgullo nacional y otros con palabras de alivio y gratitud. Por primera vez en mucho tiempo, México era tendencia global no por un desastre ni por un conflicto, sino por un gesto de esperanza. En el terreno político, el perfil internacional del país se elevó de manera notable. La presidenta Claudia Sheinbaum recibió reconocimientos de organismos de Naciones Unidas y de varios gobiernos europeos que valoraron la acción como un ejemplo de diplomacia humanitaria. Sin embargo, también surgieron voces críticas. Algunos cuestionaron el costo de recibir a refugiados en un país que aún enfrenta retos internos en materia de pobreza e inseguridad. Pero a pesar de esas dudas, las encuestas mostraron que la mayoría de la población apoyaba la decisión. En medio de una tragedia tan grande, la solidaridad no podía medirse con cálculos fríos. El verdadero desafío, sin embargo, apenas comenzaba. Porque darles refugio fue solo el primer paso. Lo que sigue es garantizar que estos niños puedan integrarse plenamente a la sociedad mexicana sin perder sus raíces ni su identidad.